paro con mi vergüenza en muchas ocasiones. Entonces me parece que en el personal, que como terapeuta, sería muy buena idea rever todo esto de la vergüenza. Muy bueno, como que es esto. bien. Gracias. Bien. Tenemos, de las personas que habéis hablado, ya tenemos varios de los intereses que me movieron a mí a estudiar la vergüenza. Y que coinciden con un autor que leí hace muchísimos años en francés, Vincent de Golejac, con su libro Les sources de la honte, las fuentes de la vergüenza. Y me fue muy interesante encontrar en este libro las razones que este autor francés, que es un sociólogo clínico francés, exponía sobre su interés por la vergüenza. Y uno de los primeros intereses que él nombra es un interés personal, es decir, querer conocer más sobre ese sentimiento que él había vivido en su propia carne, en su propia piel, y quería entender, un interés, digamos, científico. ¿Qué es la vergüenza? A ver, ¿alguien nos escribe algo? Ah, sí, muy bien. Escribir el nombre del autor. El autor es Vincent de Golejac, un sociólogo francés, y en la actualidad su libro, que yo leí en francés, existe en castellano, ¿vale? Se llama Las fuentes de la vergüenza y está en la editorial Mármol Izquierdo. Y él decía en ese libro que hay un interés personal. Yo me di cuenta cuando preparé este texto para un congreso internacional de terapia Gestalt en Madrid, que me di cuenta que haberme interesado por ese tema es porque conectaba conmigo, con las vergüenzas que yo había sufrido en la infancia, con la vergüenza que había sufrido cuando era estudiante de la formación, con la vergüenza cuando empecé a ejercer y vivía en las supervisiones, es decir, avergonzarme de no haber entendido la teoría, de no estar haciendo bien mi trabajo. Entonces, existe ese deseo de entender qué es este sentimiento de la vergüenza. Por otra parte, hay un interés terapéutico, quizá como decía Natanael, es decir, ¿cómo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo puedo acompañar a la gente que siente vergüenza? Entonces hay un interés terapéutico detrás del interés personal. Y hay un interés ideológico, es decir, el de poder denunciar y poder hacer patente tantas y tantas humillaciones y desprecios como se viven en la sociedad, como vive la gente continuamente en la sociedad, por el simple hecho de ser diferentes, de sentir diferentes, de pensar diferentes, de tener experiencias diferentes. Porque, como decía Natanael, que le había asombrado o le había interesado lo del patito feo, el cuento del patito feo a veces no es conocida la versión original del patito feo y se tiene una idea equivocada sobre este cuento. Es decir, la idea que la gente en general tiene sobre el cuento del patito feo es que es un pato feo que termina transformándose en un precioso cisne. Esa no es la realidad del cuento del patito feo. No es un pato feo que se convierte
a lo largo del tiempo en un cisne. Es un cisne, siempre ha sido un cisne, pero que por azares que no cuenta el cuento, su huevo eclosionó en una camada de patos. Y al nacer, al salir del huevo, la madre pata lo expulsó de la camada por ser diferente. La fealdad unida a la diferencia, al rechazo de aquello que es diferente a mí. Y en el cuento del patito feo, él busca y busca durante todo el cuento un lugar de pertenencia. Y conecta con diferentes animales, con la vaca, con el caballo, con el perro, con las abejas. Va buscando desesperadamente un lugar donde sentirse entre semejantes. Hasta que finalmente, al final del cuento, llega a una charca, a un lago, y ve su imagen reflejada en el agua. Y la imagen que ve reflejada en el agua es idéntica a la de los animales que ve en el lago enfrente suyo, que son cisnes. Y por fin encuentra un lugar donde no sentirse solo y en el que sentirse entre semejantes, entre iguales. La vergüenza tiene mucho que ver, no tanto con el hacer algo mal, sino con el ser. Mientras que la culpa va asociada a haber hecho algo mal contra las normas, contra las reglas, y se soluciona mediante la expiación de la culpa, mediante la penitencia por aquello que has hecho mal, la vergüenza, aunque a veces va asociada a algo que he hecho mal y que me avergüenza y me hace sentir mal, en general está relacionada con el ser diferente. Desde un punto de vista psicoanalítico, la mayoría de los autores que han tratado el tema de la vergüenza están más o menos de acuerdo en colocar la culpa como una consecuencia del superyo. Es decir, las normas, los valores, las reglas, y de haber incumplido esas normas. Mientras que la vergüenza estaría asociada al ideal del yo, al yo ideal. Y si pensamos en términos de ideal del yo y del yo ideal, las personas que estáis aquí presentes y habéis vivido el sentimiento de vergüenza en vuestra propia carne, os daréis cuenta que si estáis sujetos a este ideal del yo, habréis experimentado, como experimenté yo en mi infancia, que nunca era bastante, nunca era suficiente. Que hicieras lo que hicieras, nunca eras aceptado. Siempre tenías que esforzarte más. Siempre tenías que hacerlo mejor. Y se instala como una esclavitud, como un sentimiento de malestar profundo, porque tienes la sensación de que nunca estás a la altura. Y volviendo al cuento del patito feo, mientras que en la culpa uno puede expiar su culpa, pagar su penitencia, con la vergüenza el resultado es ser apartado del grupo, ser confinado en un gueto, ser desterrado. Porque uno tiene la sensación de que siendo como es, no puede pertenecer a la raza humana, no puedo pertenecer
al mundo de los humanos. En un diccionario que me gusta mucho consultar, que es un diccionario de sentimientos, encontramos este diccionario de los sentimientos está escrito por unos autores franceses y yo lo tengo en catalán. No sé si está en castellano, ¿vale? Yo lo tengo con el Diccionari dels Sentiments. Lo tengo en catalán. En este libro se dice, presenta la vergüenza de esta manera: el rabo entre las piernas, los ojos miedosos, la frente y las mejillas encendidas, el corazón latiendo ruidosamente, las piernas flaqueando. La vergüenza ya no sabe dónde meterse. Se siente mal, mal de verdad. Quien siente vergüenza, quien ha sentido en alguna ocasión ese sentimiento de humillación y de vergüenza, quiere desaparecer. No quiere ser visto. Quiere que la tierra se lo trague. Y me parece interesante que estéis aquí en esta conferencia sobre la vergüenza y que estemos hablando de la vergüenza. Porque la vergüenza, como iré desarrollando más adelante en esta conferencia, lleva al silencio, lleva al ocultamiento, a no hablar de ella. Os cito a Vincent de Golejac, el autor que os he mencionado antes, porque sus palabras me parecen tan bellas que creo que definen muy bien lo que estoy intentando transmitir. La vergüenza se instala porque es innombrable. Y es innombrable porque hablar de ella conduciría a poner al día cosas inconfesables. Y el riesgo de ser uno mismo negado. La vergüenza implica, por tanto, una negación del sujeto. Negación que es un medio para el entorno de negar su propia vergüenza, de reprimir la molestia que experimenta, de protegerse de las humillaciones y del sufrimiento que suscita. Cuando la persona siente la necesidad de hablar, se encuentra con un silencio de muerte a su alrededor, que reenvía al sujeto a su soledad, a sí mismo. O bien no encuentra palabras que rellenen ese silencio de consolación, porque siempre está prohibido saber y comprender. Si habéis estado en contacto con gente que ha sufrido abusos, sean abusos sexuales, sean abusos en el colegio de los abusones, es decir, aquello que damos en llamar en estos momentos mobbing, vemos sistemáticamente el silencio y la negación alrededor de estas personas. Estas personas no pueden hablar de aquello que han sufrido. Y muchas veces con razón,
porque cuando han intentado hablar, cuando han intentado denunciar la humillación sufrida, vivida, el abuso recibido, muchas veces se encuentran en la policía, en los jueces, en la familia, una negación. Eso no ha ocurrido, eso te lo has inventado, o queriendo quitar hierro al asunto, lo que vuelve a agredir a la persona humillada y vuelve a sumirla en el silencio. Hay dos películas que me gustaría compartir con todas vosotras y vosotros, y que me gustaría que vierais en algún momento a propósito de las consecuencias de los abusos. Es una película que yo vi hace muchísimos años, danesa, de una corriente cinematográfica danesa llamada el Dogma, y que se llama Festen, Festen en danés, en castellano traducido como Celebración. No confundir con Celebrity, que es una película de Leonardo DiCaprio, con Celebración. En esta película, el protagonista, un hombre de unos 30 y tantos años, va a la casa familiar porque se va a festejar el 60 cumpleaños o el 70 cumpleaños, no recuerdo bien, del patriarca, del padre de familia. Y nada más comenzar la fiesta en donde está la familia reunida alrededor del gran patriarca, del hombre respetable, del hombre de negocios, con la familia y amigos. Este hombre tiene la osadía y el valor de salir del silencio. Y cuando levanta la copa para hacer un brindis, brinda por las veces en que su padre le sodomizó, le violó a él y a su hermana gemela. La reacción que se produce de inmediato en la mesa es la reacción que las víctimas de abusos suelen encontrarse habitualmente. La incomprensión, la negación, la locura. ¿Tú estás loco? ¿Por qué te inventas estas cosas? ¿Por qué quieres hacer daño a tu padre? Y es expulsado de la comida porque se ha atrevido a denunciar. Y todas vosotras sabéis y todos vosotros sabéis que ante los casos de abusos, actualmente, por suerte, se nos invita a llamar al 016. El primer paso es denunciar. El primer paso es salir de lo innombrable, salir del silencio y hablar. Hablar a propósito de aquello que nos ha avergonzado, nos ha humillado y que la víctima lleva la carga de vergüenza en sus espaldas. Luego os explicaré qué otros pasos se siguen en este procedimiento, pero el primero es conseguir salir del silencio y hablar de la vergüenza. De igual manera, habréis visto en miles de películas los soldados que vuelven traumatizados de la guerra. Y cómo existen esos grupos de apoyo. Esos grupos
en donde el soldado que está avergonzado por las cosas que ha visto, por los horrores contra la dignidad humana que ha visto, se mete en esos grupos de palabra para poder hablar de aquello que ha sufrido, aquello que se ha visto obligado a hacer. Pero volvamos a las definiciones que aparecen en el diccionario sobre la vergüenza. Una de las definiciones de diccionario es turbación del ánimo ocasionada por la consciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Pero como os he dicho antes, a veces esto es así, a veces se ha cometido una acción vergonzante, como la del soldado, como la que yo cometí con un tío mío que me quería horrores, que yo sé que me quería, un hermano de mi madre. Y cada vez que recuerdo esa escena... Andrea, ¿llevas el agua? Por si necesitan, vale. Sí. Por si necesitáis Se ve que rellenar han las pagado botellas. muchas cosas, ¿sabes? Es más publicidad. Pero luego dice que depende del tipo de pie, que... Bueno, he silenciado. Aún hoy, cuando recuerdo esa escena aquí entre vosotras, Sí, yo prefería la tienda de allí. siento tristeza. Ya no siento vergüenza, pero siento tristeza. Porque a ese tío mío, al que yo quería y que él me quería, yo le culpé, le avergoncé, adolescente airado que como yo era, adolescente furioso, adolescente cabreado, le culpé de haber sido colaborador de los 40 años de dictadura del franquismo por no haber hecho nada, por no haberse rebelado. Y mi tío, como mi otro tío, que habían sido alistados a la fuerza en la Guerra Civil Española, no querían hablar de lo que allí habían vivido. No querían hablar de lo que allí habían visto. Otra definición de vergüenza es turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Vemos aquí cómo la vergüenza puede estar unida a la timidez. Y cómo esa timidez, si no es acompañada, si no es sostenida, si no es respetada, para que cada niño y cada niña encuentre su momento para expresarse, su momento para salir, produce una doble retraumatización. Es decir, a ese niño tímido, a ese niño que se esconde detrás de papá y mamá, que no se atreve a besar a los tíos, que no se atreve a saludar, se le avergüenza por ser tímido, se le avergüenza por ser como es. Y otra definición que encontramos en los diccionarios de la vergüenza es estimación de la propia honra y dignidad. Es interesante esta tercera acepción del diccionario, porque como veis, en su definición aparece honra y dignidad. El antídoto de la vergüenza, el antónimo de la vergüenza, es el amor, es el respeto, es la honra, el honor, la dignidad. Porque es la dignidad y el honor lo que han sido atacados
por la humillación y por la vergüenza. La persona que ha sido humillada se siente indigna, no se siente merecedora de. Pero la vergüenza no siempre es mala. La vergüenza pertenece a el aprendizaje de los valores sociales y morales del grupo de pertenencia. Pertenece al aprendizaje de la moralidad, de las lealtades del grupo al que se pertenece. Por tanto, la vergüenza como fenómeno formativo normal es un regulador social que nos indica nuestra pertenencia al grupo y nuestra construcción de la identidad. Hay diferentes tipos de vergüenza. La timidez en la infancia, que ya os he nombrado. El rubor que sentimos cuando los padres nos quieren mostrar a los tíos y familiares nuestros logros, sean logros académicos. Enséñale al tío el dibujo que has hecho en la escuela. Enséñale al tío tus tetitas. Mira cómo te has puesto, mira cómo va creciendo. Y el adolescente enrojece de rubor. Se quiere esconder. Está siendo expuesta al mundo de una manera en la que no desearía estar siendo expuesta. El rubor que sentimos ante la atención que nos presta la persona que amamos secretamente. ¿Quién tiene? Vale. El rubor que sentimos cuando la profesora o el profesor en el colegio nos ponen ante los demás como ejemplo de buen estudiante. De nuevo queremos escondernos. De nuevo queremos decir, no, por favor, no lo hagas. El rubor que sentimos hacia un halago que se nos dirige, hacia un reconocimiento que se nos hace. Y hago aquí un paréntesis. Estamos tan mal acostumbrados, diría yo, a ser tratados mal, a que se nos señalen los comportamientos que hacemos mal. En mi época, yo tengo 64 años, en mi época se decía que la letra con sangre entra. Y se nos humillaba en el colegio, nos humillaba el cura. Y cuando llegábamos a casa llorando por las humillaciones recibidas en el colegio, los padres, lejos de sostenerte, lejos de apoyarte, lejos de interesarse por lo que habías pasado, te decían, algo habrás hecho mal. Porque se nos ha educado en que educar supone criticar. Para formar a la persona hay que fortalecerla. Y si esa fortaleza pasa por la humillación, aprenderá. Entonces estamos tan acostumbrados a las críticas que nos resulta difícil escuchar un halago, una caricia, una palabra bonita a propósito de nosotros.
Recuerdo el caso de una mujer que formaba parte de un grupo de formación en Valencia, en un grupo con Jean-Marie Robin, mi maestro, en el que fue supervisada por él en una práctica de terapeuta, donde ella era la terapeuta de un compañero o compañera. Preguntada por qué le dijo Jean-Marie a su trabajo, no recordaba nada. ¿Pero te dijo algo negativo? No. ¿Qué te dijo? No lo recuerdo. ¿Por qué tenía allí al resto del grupo? Y pregunté a sus compañeras y compañeros, ¿qué dijo Jean-Marie? Y empezaron a decir cómo Jean-Marie valoró su trabajo, valoró su postura, todo fueron cosas positivas. Cosas positivas que la persona no pudo integrar, no pudo recordar, porque estaba esperando, estaba en tensión, esperando la crítica negativa. Y como estaba esperando la crítica negativa, todo lo positivo lo olvidó. Y tengo que recordaros que la palabra crítica en el mundo de las artes, sean la literatura, el cine, el teatro, la pintura, la escultura, en el mundo de las artes se dice que tal o cual obra ha recibido buenas o malas críticas. Es decir, la palabra crítica incluye también lo bueno, las buenas críticas. Pero solemos asociar la palabra crítica a lo negativo. Y, en segundo lugar, tenemos ampliamente aceptado que es bueno decir lo malo y que la persona que dice lo que no le parece bien de alguien es una persona honesta. Todos habréis conocido a esas personas que dicen, yo es que soy muy honesto. Yo digo lo que pienso. Si te sienta mal, es tu problema. Quien se pica ajos come. Y es curioso que esas personas tan honestas que dicen lo que piensan, nunca dicen algo positivo del otro. Siempre se quedan en lo negativo. Y desde ahí, desde esa creencia establecida en nosotros, nos es tan difícil aceptar lo que en análisis transaccional se llaman caricias. Nos es tan difícil aceptar las buenas palabras, los buenos modos. Desconfiamos. Desconfiamos de quien nos trata bien. ¿Qué es lo que querrá? Asociamos el buen trato con la manipulación. Algo quiere de mí. Algo escondido ahí detrás de esto. ¿Os dais cuenta hasta qué punto estamos habituados al maltrato? Que no podemos aceptar el buen trato. Y si alguien recibe un halago de Chimo, qué guapo estás. Bueno, es porque, claro, como me ves hoy con esta camisa blanca que me he puesto porque tengo una conferencia vía online, me he puesto, es la camisa lo que me hace estar guapo. Oh, qué guapo estás. Claro, ¿qué me vas a decir tú si eres mi hija? ¿Qué vas a decir tú si eres mi amiga? Es decir, le quitamos valor. ¿Vale? Porque nos hace sentir vergüenza. Otro tipo de vergüenza
Es la vergüenza por ser diferente en la familia. En mi familia, yo siempre me sentí la oveja negra de la familia, el patito feo, porque no comulgaba con los valores familiares. Porque desde bien pequeño fui muy sensible a las cuestiones de clase social. Fui muy sensible a que las cosas podían ser diferentes a como se nos decía que tenían que ser. Y eso me hizo diferenciarme de los valores familiares, de los valores de la comunidad en la que vivía. Y cuando uno se diferencia, le hacen sentir vergüenza. Cuando uno no es quien se espera que sea y como se espera que sea, siente vergüenza. Pero esta vergüenza a mí me gusta. Porque esta vergüenza, como decía Jean-Marie Robin, mi maestro, indica que uno está saliendo de la confluencia, que se está diferenciando, que se está individualizando. Y salir de la fusión, salir de la indiferenciación, va acompañado de vergüenza. Pero qué bueno, como le decía el otro día a una paciente, qué bueno que sientas esa vergüenza. Porque eso quiere decir que te estás diferenciando de tu madre, de los proyectos de tus padres para ti, y estás buscando tu camino. Y estás intentando encontrar tu lugar en el mundo. Está la vergüenza por haber sido humillado, despreciado, ignorado, o la vergüenza por haber sido testigo de humillaciones, de desprecios, de violencia. Tenía yo una paciente que vino a terapia porque no se sentía digna de ser la pareja de su pareja. Tenía unos celos horribles que estaban basados en que no era bastante o suficiente para su pareja. Y le pregunté, le hice el comentario, parece que no te sientas digna de ser amada, de ser amable, de ser querida. Y dijo, no, es cierto, no me siento digna de ser amada. Y cuando rascamos un poquito en la biografía familiar, me cuenta una escena que me puso los pelos de punta. Su padre era alcohólico y los hijos de muchos alcohólicos han vivido escenas de humillación y de vergüenza ajena, de ver al padre tirado en la calle, de tener que ir a sacar al padre del bar, de ver cómo la economía no llega a final de mes porque el padre se lo bebe todo y se lo gasta en juego o en mujeres, de ser testigos de humillaciones en la casa, de violencia de ese padre hacia la madre. Esta mujer vivió esas escenas y no se sentía digna. En una de las escenas de violencia del padre hacia la madre, ella se interpuso entre el padre y la madre y recibió los bofetones que iban hacia la madre, la recibió ella. El problema no está tanto en que recibiera esa violencia física del padre. El problema es que la madre no la protegió. Se instaló un silencio y una negación de lo ocurrido. No ha sido para tanto. Esa mujer, en cuanto pudo, salió de casa. Porque no era un lugar donde ella se pudiera sentir protegida, cuidada.
La madre no salió en su defensa. Ella, que salió en defensa de la madre, se quedó sola en esa defensa. Está la vergüenza de clase. Y yo he sufrido viviendo en una comunidad pequeña, como vivía, de apenas 1000 habitantes, en donde mi madre había sido la criada de las familias ricas del pueblo. Entonces, en los pueblos pequeños, eres hijo de, y estamos todos clasificados. En todos los casos de vergüenza que os he enunciado, existe la mirada del otro, que está implicado en mi sentimiento de vergüenza. En todos los casos existe angustia, existe inseguridad, existe miedo al rechazo y también en todos los casos, insisto, existe una exposición a la mirada del otro. Pero como os he dicho, la vergüenza simplemente está relacionada con el ser, no con el hacer. Entonces, alguien que pertenece a una familia de artistas será la oveja negra si sus intereses van por la ciencia, el mundo de la ciencia. Alguien en una familia de científicos será visto mal por querer ser artista. Es decir, la diferenciación nos produce temor y es señalada, es marcada. Y esto crea un problema, porque como os he dicho antes, a mí ese tipo de vergüenza me gusta. Me gusta la vergüenza que nace de ese sentimiento de diferenciación, de querer encontrar mi lugar en el mundo, algo que ha acompañado siempre mi vida. La defensa de mi diferencia. Pero es jodida de mantener la diferencia cuando el entorno no te apoya. Porque te ves inmerso, desgarrado, entre dos necesidades básicas humanas. La necesidad de pertenecer y la necesidad de diferenciación. La vergüenza es un sentimiento complejo. De hecho, la mayoría de los autores que han hablado de ella, han escrito de ella, a ver, que tengo chat. Vale. Gracias. La mayoría de los autores que han escrito sobre ella hablan de ella como un metasentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conglomerado de sentimientos asociados a la vergüenza. Puede estar el sentimiento de no ser digno, de indignidad. Puede estar asociado con el sentimiento de miedo. Puede estar asociado con el sentimiento de rabia, de cólera, de impotencia por no haber actuado. ¿Cuántas veces las personas que han vivido este tipo de situaciones, cuando nos las cuentan, se vuelven a machacar, no supe responder, tendría que haber dicho, tendría que haber reaccionado, tendría que haber sido capaz de negarme? Vuelven a culparse por no haber sido capaces de gestionar esa situación.
y aparece el autorreproche, el autodesdén, la autoagresión. Autoagresión que en muchas ocasiones termina con el suicidio. En esta película Festen, que os mencionaba antes, os he dicho que eran dos hermanos gemelos que habían recibido los abusos del padre. Quien hace la denuncia es el hermano varón, porque su hermana gemela se había suicidado. En mis viajes por el extranjero, por los países del este, me encontré con una historia de un soldado ruso que cuando volvió de la campaña de Chechenia ya no era su mujer, me dijo, volvió traumatizado y ya no era el hombre que partió a la guerra. Se metió en el alcohol y terminó suicidándose. Pero la vergüenza también es denuncia. Señala, con la propia vergüenza, señala la transgresión de un límite. Señala que ha habido una afrenta al amor propio, un atentado a la dignidad de la persona. En un trabajo que hice en un grupo de formación, estoy trabajando con una persona que era una mujer y en un momento determinado me doy cuenta, por los signos que expresa esa mujer, baja la cabeza, mirada huidiza. Algo he hecho yo para que esta persona se repliegue de esta manera. Evite mi mirada. Algo he hecho yo para avergonzar. Y le digo, al ver tus ojos huidizos, al ver tu cuerpo reaccionar ante mis palabras, me doy cuenta de que algo he hecho que te ha avergonzado. No sé bien qué ha sido. Tú me lo podrías decir, porque con tu vergüenza te estás protegiendo de mí y me estás indicando con tus signos, con tus gestos, que yo he traspasado algún tipo de límite. La mujer llora suavemente, yo me emociono y no puedo más que llorar con ella y me dice gracias. Nunca había pensado que mi vergüenza pudiera ser algo positivo. Y nunca nadie se había hecho responsable de mi vergüenza. Siempre me remitían a mí misma, indicando que yo tenía un problema. La vergüenza presenta diferentes características, las que seguramente la mayoría de vosotras y vosotros podéis reconocer es el enrojecimiento, el rubor, la subida de colores. Yo soy en ese sentido un gran vergonzoso. A mí quienes me conocen ven con cuánta facilidad enrojezco. ¿Vale? Es desviar la mirada.
bajar la mirada, es replegarse, intentar esconderse. La vergüenza va asociada a la soledad, al aislamiento, a la inadecuación, al sentimiento de insuficiencia. La vergüenza, cuando no es agradable, cuando no es la timidez del niño, cuando no es el rubor porque me encuentro con la persona amada y enrojezco cuando esa chica a la que quiero me dirige la palabra y me pongo rojo como un tomate. Y en sí mismo ese enrojecimiento, pues claro, nos hace sentirnos mal. No nos gustaría que nos vieran enrojecer. Pero lo que es peor en esas situaciones es, mira, se ha puesto rojo, ah, le gusta María, le gusta María. Es el señalamiento de ese sentimiento de vergüenza, lo que provoca una vergüenza insoportable, desagradable. Entonces, como decía, con los niños tímidos y los padres que les fuerzan a no ser tímidos, que les avergüenza ser tímidos, la vergüenza siempre hay violencia. Siempre, sea violencia física, sea violencia psicológica, sea violencia simbólica, siempre hay violencia, un acto de violencia. Otro sentimiento, otra característica de la vergüenza es sentirse desgarrado, sentirse dividido. Esos hijos de padres alcohólicos se ven desgarrados entre el amor hacia el padre y la vergüenza que sienten por los actos que comete el padre. Se sienten divididos entre la lealtad, el afecto y la vergüenza ajena. Otras características de la vergüenza, ya os las he nombrado, son el silencio de aquello que no se puede nombrar, que es innombrable. La conspiración de silencio que hay alrededor de la vergüenza. Y que en los casos de moving lo vemos. Yo tuve un paciente que vino a consulta por primera vez con 19 años, atormentado, humillado, degradado a la nada por los casos de abuso psicológico que había recibido en el colegio. Pero no se lo había contado a nadie hasta que llegó a la terapia conmigo. No se lo había contado a nadie. Y le pregunté, ¿y a tus padres? Mis padres no estaban. Cuando yo llegaba del cole, mis padres no estaban en casa. Y cuando una vez intenté hablar con mi madre, me dijo que eso eran tonterías. Porque yo le decía, no quiero ir al cole, no quiero ir al cole. Muchos niños que viven abuso se ponen enfermos. Les entran dolores de tripa, les entran náuseas, vomitan ante la idea de tener que ir al cole y enfrentarse a sus abusadores.
porque ellos se sienten impotentes, que es otra característica de la vergüenza. La impotencia, la incapacidad de actuar, la imposibilidad de actuar contra la fuerza del abusador, que siempre tiene a su alrededor cómplices. Otro caso de violencia por abuso escolar fue la de un hombre de unos 40 años que nos decía, que presentó este caso en la formación, y en la comida final, para festejar el final de formación que hicimos, nos compartió que esas navidades sus compañeros de cole le habían invitado a una comida y que dudó mucho de si iba a ir o no. Tenía 40 años. Al final se decidió a ir a la comida. Y a sus 40 años, los abusadores le pidieron perdón. Pero él seguía sin estar bien. Y se me saltan las lágrimas. Porque él se preguntaba, ¿dónde estaba quienes tenían que haberme protegido? ¿Cómo es posible que los maestros no se dieran cuenta? ¿Cómo es posible que mis padres no se dieran cuenta de lo que me estaba pasando? ¿Cómo es que ese amigo mío que se decía amigo mío no salió en mi defensa? En casi todos los casos de abusos, sean en el cole, sean abusos sexuales, siempre está quien ha abusado, el abusador, y un cómplice. Es por ello que en el protocolo para trabajar con estos casos, lo primero que tenemos que conseguir es un entorno, crear un entorno favorecedor, lleno de respeto, lleno de amor, lleno de dignidad, para que la persona pueda decir lo que no ha podido decir, pueda denunciar, pueda hablar a propósito de la vergüenza sin avergonzarse por decir lo que está diciendo. El segundo paso es trabajar con el asco que esas personas sienten hacia sí mismas. Como me decía una paciente, soy un juguete roto. ¿No será que yo lo permití? ¿No será que yo no hice suficiente? Y preguntas, ¿qué edad tenías? 8 años. ¿Qué edad tenía él? 25, 30. Coño. Es decir, esta es una característica que encontramos. Ese sentimiento de no haber hecho todo lo que estaba en mis manos hacer para salir de esa situación. Es decir, la persona abusada, sea por la modalidad que sea, lleva a sus espaldas una vergüenza. La vergüenza que debería sentir el abusador.
Por eso en el trabajo terapéutico tenemos que hacer, aunque sea a través de un role-playing, un juego de roles en terapia, que esa persona que ha sido traumatizada por esa situación vuelva a esa situación y exprese, experimente lo que no pudo experimentar en esa situación. Es decir, que le devuelva al abusador la vergüenza, que le devuelva al abusador lo que el abusador ha depositado en ella. Como decía Joan Manuel Serrat en una canción titulada A quien corresponda, enviar a quien corresponda la responsabilidad y la vergüenza por los actos cometidos. Esto es lo que el personaje de la película Festen intenta desesperadamente. Aunque es tirado de la casa, él vuelve a entrar otra vez. Quiere ser escuchado. Quiere que todo el mundo le escuche. Quiere devolverle al padre la responsabilidad y la vergüenza por lo hecho. Una vez conseguimos esto, y lleva tiempo conseguirlo, mucho respeto, mucha delicadeza, nunca empujar a la persona, sino siempre asegurarnos de si está preparada para hablar, nombrar, decir, si se siente con la confianza necesaria para hablar, para decir. Una vez hemos hecho esto, tenemos que encontrar al cómplice. Y tanto en la película Festen como en Precious, el Precious es una película de una adolescente americana, negra, gordita, violada por su padre o padrastro, con el consentimiento de la madre. La madre ha sido la cómplice que ha permitido eso. La madre fue la cómplice en Festen. Y hasta que el personaje de Festen no consigue devolverle a la madre la responsabilidad por lo ocurrido, el haber mirado hacia otro lado. Porque dice, tú lo sabías, mamá, y lo consentiste. La madre lo niega. Pero dice, sí, una de las veces que mi padre me estaba sodomizando, yo te vi abrir la puerta de su despacho para cerrarla inmediatamente después. Cuando por fin se cierra el círculo y el protagonista de Festen puede denunciar también a la madre, puede devolverle a la madre la responsabilidad y la vergüenza que él lleva durante tantos años a cuestas, la situación se acaba. La vergüenza es, como sentimiento, lo contrario a la seguridad afectiva. La vergüenza es una reacción a la ausencia de una reciprocidad aprobadora. Por tanto, serán antídotos de la vergüenza, de ese sentimiento de soledad, de ese sentimiento de impotencia, de ese sentimiento de indignidad, de ese sentimiento de insuficiencia. Serán antídotos la palabra. Poder hablar en un clima de confianza de ello.
el vínculo que se ha roto, que se rompió en la relación con los padres, en la relación con los compañeros del cole. Poder restablecer un vínculo afectivo que me cuide, que me protege, que me da seguridad. Serán antídotos que trabajar frente a la vergüenza, devolver el honor a esa persona, devolver la dignidad a esa persona, devolver la suficiencia a esa persona, devolver el orgullo a esa persona. A veces, la vergüenza que tiene estos efectos de repliegue, de indignidad y de insuficiencia, a veces la utilizamos. Yo la he utilizado. Vincent de Golejac la ha utilizado, según dice en su libro. Jean-Paul Sartre, que es uno de los personajes que aparecen en el libro de Vincent de Golejac, como alguien que tuvo vergüenza y cómo salió de la vergüenza. Albert Camus, el premio Nobel de literatura francés, autor de La peste, del extranjero. Albert Camus, cuando leí su historia en su libro La caída, me sentí identificado porque venía de clase humilde como yo. Y estudió en un instituto de prestigio en Argelia a través de una beca, como yo. Pero ese sentimiento de estar en un lugar en donde eres diferente a los demás, porque estás allí estudiando por una beca, frente a gente de otra clase social, que te miran por encima de la. A veces esa vergüenza ha servido, como me ha servido a mí, como acicate, como motor, como os voy a demostrar quién es Chimotá. Vincent de Golejac, en su libro, dice: la vergüenza recibida, la humillación recibida, a veces provoca una reacción en el humillado, que él dice en el texto original, un tour de force, es decir, una reacción de os vais a enterar. Que a veces es un acto de venganza, es un acto de restitución, es un acto lleno de ambición, ¿no? Para demostrar. Algo que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi vida ha sido la necesidad de reconocimiento. De que alguien me dijera: es suficiente, es bastante. No pelees más. Te quiero. ¿Cómo eres? No necesitas demostrarme nada. Qué alivio escuchar eso. ¿Qué podemos hacer frente a la vergüenza? Cultivar la tolerancia. Cultivar la tolerancia. No solamente la tolerancia a los demás, que es algo que las personas abusadoras, las personas que provocan vergüenza en los demás no tienen. Son personas intolerantes. Cultivar la tolerancia hacia los demás, cultivar la tolerancia hacia lo diferente, hacia lo que no entiendo.
Y frente a eso que no entiendo, propugnar, como dice Pedro Guerra en su canción, contamíname. Contamíname. Igual conocéis por Ana Belén, que también la cantó. No voy a cantarla. No está entre mis dones cantar. ¿Vale? Tuve una mujer que vino a terapia con 60 y muchos cumplidos. Vino a terapia porque su hija no veía a su madre bien y no la veía bien desde hacía mucho tiempo. Y me la trajo a terapia. Explorando, la mujer parecía ser víctima de una depresión crónica. Explorando, descubrimos que tenía talasemia, que es esa anemia mediterránea congénita que hace que la persona no consiga tener suficiente hierro, sintetizar las vitaminas del grupo B, etcétera, etcétera. Con lo cual la mujer está permanentemente cansada, fatigada, sin energía. ¿Qué pasó, María? Explorando con esta mujer, ya os digo, 60 y muchos años, llegamos a que pudo decirme a mí que había sido violada por su padre y por su hermano. Su madre la enviaba con su padre y su hermano a Francia, a la vendimia. Y ella tenía que ocuparse la niña de su padre y de su hermano mientras la madre quedaba aquí con el resto de hijos. Y parece ser que estos señores, a falta de una mujer, utilizaron a la hija, utilizaron a la hermana como objeto sexual. Porque el abusador no nos ve como sujetos, no nos ve como personas, nos ve como objetos sobre quienes descargar su ira, su frustración, su violencia. Con esta mujer hice todo el trabajo que os he dicho antes. Primero, qué bien que pudo hablar. A los 60 y tantos años, desvelar un secreto que le había acompañado toda su vida. Hice el trabajo de devolver la vergüenza al padre y al hermano. Hice el trabajo de devolver la vergüenza y la responsabilidad a la madre que la metió allí, que la lanzó a esa situación, que no la cuidó. Y creía ya que bueno, la mujer decía sentirse mejor, sentirse descargada, liberada, después de haber podido haber hecho todo ese trabajo, después de haber podido nombrar lo innombrable. Pero había algo que la hacía sentirse aún angustiada, triste. Le pregunto qué pasa, no entendía yo nada. Creo que hemos hecho un buen trabajo. ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y entonces ella me dice que su angustia y su preocupación ahora estaba en si habría sido buena madre, si había sabido proteger a sus hijas, si sus hijas que habían estado en contacto con su tío, con su hermano, habrían recibido algún abuso del hermano, a pesar de que ella siempre había estado al tanto. Y dijo,
háblalo con tus hijas. Pero no se sentía capaz de hablarlo con sus hijas. Porque hablarlo con sus hijas era, en primer lugar, el temor a hacer frente a que hubiera fallado como madre. En segundo lugar, el tener que hacer saber a sus hijas lo que había pasado con su abuelo y con su tío. Y ella me dijo, sola no puedo. ¿Podrían venir mis hijas aquí y delante de ti, con tu apoyo, podríamos abordar esto juntos? Por supuesto. Y vinieron sus hijas. Y la madre se dirigió a ellas. Y la madre les preguntó. Y sus hijas, llorando, le dijeron, mamá ha sido una excelente madre. Y sentimos mucho todo el sufrimiento que has llevado tantos y tantos años a solas. Gracias por compartirlo con nosotros. No te preocupes de nosotras. Nos has cuidado y nos has protegido y nos hemos sentido cuidadas y protegidas por ti. Allí llorábamos todos. Lloraron las hijas, lloró la mujer, lloré yo. Y ahí terminó la terapia con esta mujer. Y como dice Vincent de Golejac, este autor que os he mencionado, y lo voy a leer, el individuo humillado necesita encontrar un colectivo capaz de reasegurarle, de confirmarle como persona. Cuando él o ella han sido, por este acto de violencia, desposeídos de sí mismos. Es el paso al colectivo, este paso al colectivo es una necesidad para restaurar la imagen de sí mismo. Porque la liberación no puede operarse en el individualismo. Porque es la individualidad misma la que ha sido atacada y destruida. Dado que esta alteración, que esta herida ha venido desde fuera, la restauración no puede efectuarse más que en una relación revalorizante. Ahora quiero dedicar unas pequeñas palabras al desprecio. En todos los textos, toda la bibliografía que consulté para tratar este tema, para escribir sobre este tema, siempre se hablaba del avergonzador. Siempre se hablaba de aquel que provocaba vergüenza. Y a mí me faltaba algo. Me faltaba ponerle otras palabras a ese alguien provocador de vergüenza. Y de repente caí en cómo me sentía yo. ¿Qué reactivaba en mí el sentimiento de vergüenza? Y lo que reactivaba en mí el sentimiento de vergüenza a veces era tan sutil como un gesto, una mueca en la boca. Y ese gesto era desprecio. Cuando yo experimentaba
el desprecio del otro hacia mí. Yo reaccionaba y sigo reaccionando, aunque ahora de manera diferente, soy sensible al desprecio. Entonces me quise interesar por esa actitud que a mí me revolvía, que había vivido tantas veces en mi pueblo de origen, en mi propia familia. Y la palabra desprecio viene del latín depreciare, que está hecha de la partícula dis, que significa quitar, y pretiare, que significa aprecio, amor, valor, estima. El desprecio significa literalmente en los diccionarios tratar a alguien sin amor. Si descomponemos la palabra, des y precio significa quitarle el precio a algo, quitarle el valor a alguien. Todo el valor. Y ahí hay una diferencia entre desprecio y menosprecio. Aunque tiene menosprecio una raíz parecida a la de desprecio, en el menosprecio se disminuye el valor de algo. Mientras que en el desprecio se quita todo el valor a algo. Muchos de los conflictos, y se reduce a ese alguien, como os he dicho antes, a un objeto. Alguien que puede ser atacado y destruido. Se reduce a alguien a menos que nada. En todos los conflictos xenófobos, homófobos, racistas, de abuso de poder, de discriminación, están sustentados por esta actitud de desprecio. El desprecio tiene como sinónimos el desdén, la repulsa, la intolerancia. Y los antónimos de desprecio son aprecio, estima, atención, respeto. La intolerancia, si os he dicho antes que un buen antídoto para acompañar y ayudar a la gente es encontrarse y fortalecer en ellos un clima de tolerancia hacia los demás, pero también ser tolerantes hacia sí mismos, porque como os he dicho, es la persona que ha recibido ese sentimiento de vergüenza que es unido al ideal del yo, de no estar nunca a la altura, de no ser nunca suficiente. Esa persona tiene que tratarse amorosamente a sí misma. Tiene que aprender a no exigirse tanto. Una exigencia que ha venido originariamente desde fuera y que ahora está dentro de mí como si fuese yo. Pero no soy yo, es desde fuera. Porque la tolerancia, en ese maravilloso libro de los sentimientos, ese diccionario, es ese sentimiento, y esto me encanta, que acepta la debilidad humana y abre los ojos al mundo y su infinita diversidad. La tolerancia, se dice en este diccionario, es un juez que comprende, pero que no condena. Lúcida, la tolerancia no lo excusa todo. No es la complacencia, pero procura no acusar a diestro y siniestro. Y sobre todo,
nunca acusa a priori sin conocer, sin comprender. ¿Sabéis cuál es la definición de intolerancia de este mismo diccionario? La intolerancia es un callejón muy estrecho, dicen en este diccionario, con el espacio justo para dejar pasar nuestras ideas. Y aún así, ideas pequeñas, desinteresadas, encogidas. Estoy frita. Las ideas de los demás que pasen por otra calle. Y no tienen cabida. Por tanto, como personas que acompañamos a personas desde la amistad, desde el acto terapéutico, desde el acto educativo, debemos cultivar nuestra tolerancia a la diferencia. Es muy fácil amar lo semejante. Pero exige de un gran esfuerzo, de verse sometido a contradicciones y a cuestionarme mis creencias, amar lo diferente a mí. Entonces, en esa relación con esas personas humilladas, avergonzadas, sed respetuosos. Sed cariñosos. No volváis a forzar a esas personas como fueron forzadas en su día. Cread un vínculo que les permita sentirse en una relación de confianza tal que puedan hablar a su tiempo, a su manera, a su modo, de aquello que les ha hecho sentirse humillados, indignos. Y muchas veces, cuando intuyo algo así y veo que la persona quiere nombrarlo, sobre todo si se trata en un grupo, la freno, la paro. Le pido que considere si se dan las condiciones necesarias para que se exponga. Porque no quiero que luego sienta una vergüenza por haber mostrado sus vergüenzas. Y le digo, yo no necesito saber. Esto no es un juego de la verdad. Muéstrate y habla de lo que necesites hablar si realmente te sientes seguro, si realmente te sientes en una relación de confianza para hacerlo. Si no, no es el momento. Y termino con las palabras de Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No corramos, no hay un camino establecido. Vamos andando, acompañando de la mano a esa persona, no estirando de ella, no empujándola.
Y no nos empujemos a nosotros mismos. No nos forcemos a nosotros mismos para cuestiones que no estamos preparados. Porque el miedo, os recuerdo que es una emoción adaptativa. El miedo, como emoción que permite la supervivencia, es esa emoción que nos impide correr riesgos innecesarios. El miedo, como emoción adaptativa, es la prudencia. El ser prudentes. Sed prudentes. Sed tolerantes. Porque como decía otro poeta que me encanta, Constantin Cavafis, en su poema Viaje a Ítaca, de un cantautor que yo seguí en mis tiempos de adolescente contestatario y revolucionario, Louis Jacques. En ese poema de Cavafis se exalta que lo importante no es la llegada, no es la meta, no es el logro, no es llegar a Ítaca. Lo importante es el camino, el proceso. Y con esto termino. Aquí termino para daros la palabra. Tenemos unos 20 minutos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Simón, soy Pilar. Hola, Pilar. Hola. Mi palabra es sencilla. Solo quiero darte la gracia por haber tenido la posibilidad de leer dentro de mí, después de tantísimos años, y entender o tratar de entender muchas actitudes que no he comprendido, que he criticado y que he rechazado de mí misma. Así que creo que ha sido una oportunidad que se me ha brindado, que me ha venido no sé de dónde, del cielo debe ser, que es donde vienen las cosas buenas, para que yo pueda mirar sin miedo y con comprensión dentro de mí. Así que te lo agradezco muchísimo. Gracias, Pilar. Chimo, Dime, Natanael. pues en relación a lo que decía al principio, ha sido brutal la exposición, a la vez que muy general, y te agradezco porque me pone en acción para quizás indagar mucho más en el tema este de la vergüenza. Cuando has puesto los ejemplos, sobre todo educativos y de menores, es un trabajo muy arduo por el gran silencio que ocurre en ellos, en ellas, en este aspecto. Te agradezco que hayas depositado en mí esa semilla de quiero más, quiero profundizar más y ver incluso en el camino menores, niños y adolescentes, pues este tipo de cosas, este tipo de acción, ¿no? Gracias. En la actualidad, cuando yo me interesé por el tema, había muy pocas cosas escritas en español. En la actualidad hay bastantes textos escritos en español, entre ellos uno mío, aprovecho para hacer publicidad, uno mío que se encuentra en este libro, un capítulo de este libro, de las lágrimas del paciente a las lágrimas del terapeuta. Hay un capítulo extenso dedicado a la vergüenza y que tiene 3 secciones, además de lo que os he expuesto, una síntesis, allí encontraréis más, tiene 3 secciones que particularmente me interesan: la vergüenza en la terapia, cómo evitar provocar vergüenza en nuestros pacientes,
la vergüenza en la formación, cómo evitar provocar vergüenza en nuestros alumnos, y la vergüenza en la supervisión. Porque en los 3 lugares yo he sentido vergüenza. Leído el libro. Y no quiero sentir vergüenza. Gracias. Una cuestión, Chimo. Sí, claro. Todo este tema me parece, a mí siempre me ha parecido muy interesante. De alguna manera no descubro por qué me interesa tanto. O sea, cuando me interesa tanto es porque algo hay, he aprendido que algo hay de mí en todo ello, ¿no? Entonces estoy buscando qué es lo que a mí me revuelve. Y una cosa que creo que no se ha tocado es por qué ese sentimiento de vergüenza ajena. O sea, eso que decimos de vergüenza ajena, que estás en un grupo y ves que alguien hace y tal. ¿Qué hay de ti, o en este caso de mí, cuando a mí se me produce ese tipo de vergüenza? Es una incapacidad de yo hacer exactamente lo que yo no soy capaz de hacer y ellos hacen. O es como salirse de las reglas que yo para mí tengo establecidas y que mis caminos son esos y mis márgenes son esos y mis normas son esos, y de repente alguien es capaz de saltarse mis normas alegremente cuando yo no soy capaz de hacerlo. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí de todo eso? Yo, evidentemente, soy bastante exigente conmigo, bastante me marco mucho las pautas para tener siempre claro cuál es mi camino y siempre tengo un plan B, o sea, soy bastante exigente. Entonces, esa vergüenza ajena, a mí, sobre todo ahora, a las alturas estas que tengo ya de la vida, que son ya muchos años, que ya tengo 66, que ya tendría que estar un poco a vuelta de todo, ¿no? Y decir que les den a todos por donde tengan que darle, que yo sigo mi camino por donde quiera seguir. Me sigue influyendo muchísimo la vergüenza ajena, y no es tanta la propia. Yo soy capaz de hacer muchísimas cosas y no tengo ningún problema cuando estoy segura de lo que estoy haciendo, ¿no? Y normalmente manejo bastante seguridad en muchas cosas, pero en esas patino. Y no sé por qué se me produce eso. Bueno, ¿Qué significa la vergüenza ajena? La vergüenza ajena, tú misma has respondido a tu pregunta. Sí, probablemente. Porque la vergüenza ajena está hecha de colocarme en el lugar del otro y decir, yo sería incapaz de hacer eso que esa persona está haciendo. Esa persona debería avergonzarse de lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que no sea vergüenza? Es decir, y hacemos de alguna manera un juicio de valor sobre las actitudes del otro que nosotros no compartimos, que nosotros, si estuviéramos en su piel, no lo haríamos. ¿Vale? Pero ese es un tipo de vergüenza ajena. La otra es la que siente el hijo o hija de un borracho cuando ve a su padre. O sea, la escena que ve le provoca vergüenza. Estaría por ahí la historia. Yo es que lo veo más como la incapacidad, no porque yo juzgue a la otra persona, sino juzgo la incapacidad que yo tendría de hacer lo mismo. Y no porque estéticamente estuviera mal, ni porque moralmente esté mal, sino por la incapacidad de hacer lo que crees que quieres hacer en ese momento determinado. Claro, bueno, pero aunque no juzgues al otro, de alguna manera ese sentimiento de vergüenza ajena basado en tus criterios, en tus creencias, en tus valores, está influyendo en la percepción que tienes de esa situación. Yo siempre he dicho de mí que soy un tímido, vergonzoso, que ha llegado a ser un desvergonzado con el tiempo. Mi mujer y mis hijas han sentido cantidad de veces de vergüenza ajena de mí, porque me gusta hacer el payaso. Y entonces las he visto avergonzarse cuando he hecho una tontería en público, cuando me he subido a un carro de la compra y he hecho carreras. He visto a mis hijas y a mi mujer decir, Dios
Dios mío. O sea, vayámonos aquí, que nadie nos vincule a este señor. Yo que sin embargo en esa situación, por ejemplo, me surgirían dos cuestiones. O sea, primero, joder, es capaz de hacer lo que a mí a lo mejor me hubiera divertido muchísimo, pero yo soy incapaz de hacerlo, luego me produce vergüenza el ver que tú lo puedes hacer, pero no lo veo como algo malo en ti, sino en la incapacidad que tengo yo de poderlo hacer. Con lo cual estás diciendo que hay algo en tu educación, hay algo ahí. Eso, a eso es a lo que voy. Que no te permite ese acto espontáneo. Es decir, no. Aparece algo que impide y bloquea eso que te gustaría hacer. Tiene que estar, para mí las cosas tienen que estar medidas y colocadas. Claro. No te oigo, se te va la voz. ¿Se me va la voz? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora, ya te oigo ahora. Sí, ahora sí. Todavía estás a tiempo de hacer un curso de clown. Qué peligro. Un curso de clown te vendría genial. Pues probablemente. Sería una forma de quitar ataduras, ¿no? Puede ser. Probablemente sí. Vale, muchísimas gracias y me ha encantado todo esto. Volver como a conectar otra vez con eso de poder pensar y de tener un mundo de mucha gente alrededor y escuchar y tal, que eso para mí es complicado. Pues bueno, gracias y buen día. Gracias, Carmen. ¿Quién más quiere tomar la palabra? He visto a gente emocionarse por ahí, a Sara que va a tomar la palabra, la he visto emocionarse, a Ana también la he visto emocionarse. ¿Queréis decir algo, Sara? Sí, Chimo, hola. Sí, para mí ha sido, bueno, he resonado yo creo que con todo el espectro que has tocado de vergüenza, de acoso, de todo, he resonado mucho. Te lo agradezco porque también me devuelve un poco el sentir yo dónde estoy, cómo encajo las cosas, cómo le puedo dar forma, cómo voy entendiendo y respondiendo, ¿no? Y a la vez cómo puedo ir acompañando mejor, ¿no? En este caso yo trabajo de profe con adolescentes y bueno, pues me veo muchísimas veces reflejada, siempre me veo reflejada en ellos. Yo creo que entonces, bueno, me ha gustado mucho, sí, bueno, es que tengo aquí apuntes pero bueno, quiero, a ver, ¿qué quiero decir? Vale, bueno, las tres cositas que quería así compartirte. Primero, al principio, cuando has dicho que la vergüenza está relacionada con el ser, me he respondido conforme tú seguías hablando, porque yo decía, bueno, pero si llegamos a validarnos totalmente a nosotros mismos, no tenemos por qué sentir vergüenza con el otro cuando nos rechazan. Pero he tenido como la respuesta conforme tú hablabas de que evidentemente lo que se ha dañado en el vínculo lo necesitamos restaurar con el vínculo. Entonces, si logramos sentirnos, validarnos a nosotros mismos es porque personas nos validan, con las que nos vamos a sentir resonantes, y cuando nos encontremos en medios donde no resonamos o nos rechacen porque proyectan y X, claro, se está dando un vínculo donde hay un rechazo, entonces voy a sentir vergüenza, ¿no? O sea, siempre voy a vivir, aunque me valide a mí misma, me voy a sentir fuera de sitio cuando esté en un sitio donde desprecien eso, me desprecien por lo que sea, ¿no? O sea, que sí entiendo que no, como decías también la otra vez, siempre estamos en vinculación, entonces siempre se va a mover en el vínculo y la vergüenza va a estar cuando haya rechazo de otro hacia mí, ¿no? O de mí hacia otro en ese sentido. Vale, entonces ahí eso lo he colocado. Luego tenía un apunte con respecto a la vergüenza cuando has hablado como rubor. Yo percibo con los alumnos, también me ha pasado a mí,
porque los adolescentes, eso, como están en proceso de construcción y construcción, sienten la vergüenza y se puede percibir, y hay alumnos claramente o momentos en los que tú dices, lo miras y te hace que no con los ojos, es como no, o sea, no respetas porque no se le puede empujar. Pero luego hay un tipo de vergüenza que también yo la he sentido, que es de esto como que, no por favor, pero por favor sí, es decir, como que quiere compartir algo, te mira con los ojos, pero no es capaz de sacar eso, o sea, está energetizado para compartir, pero siente vergüenza y necesita un empujón, ¿no? Sí. Y a veces es muy sutil y es difícil como, ¿no? De saber bien hasta dónde, ¿no? No sé. Sí, efectivamente. Lo que dices, Sara, es con cada caso en concreto no podemos generalizar. No hay leyes universales aplicables a todas las vergüenzas y a todas las personas. Es decir, tienes que saber en cada momento con qué estás lidiando. Y efectivamente, yo no lo he mencionado en la conferencia, pero sí que hay un tipo de vergüenza que está hecha de gozo y de excitación. Y es eso que tú estás diciendo, es decir, sácame a bailar, por favor. Que yo no me atrevo a pedírtelo. Yo no me atrevo a levantar la mano. Es decir, pero si tú me sacas, yo bailaré. Sí, y los adolescentes, según este escritor que os acabo de escribir en el chat, Erik Erikson, que es un psicoanalista y que tiene varios libros publicados en castellano, y en lugar de las etapas fálica, anal y sádica del psicoanálisis, él establece 8 fases en la vida de la persona, 8, y no solamente 3, y dice que en cada fase de la vida de la evolución de la persona se enfrenta a un reto en cada una de las fases. Y en la adolescencia, el reto al que se enfrenta el adolescente es la vergüenza. Muchas gracias, un gozo y un placer. Yo, la verdad, te quiero agradecer la conferencia, la he disfrutado muchísimo, me he sentido muy identificado en muchísimas cosas, y sobre todo en un tema que no veía, ¿no? Y gracias a esta charla veo que ya por dónde puedo tirar, ¿no? Que lo tenía ahí que no sabía colocarlo, y ahora gracias a ti pues lo coloco, y te doy todas las gracias porque la verdad que el tema de la vergüenza lo empecé a ver contigo en la formación hace tiempo, y me encantó verlo ahora, y sobre todo me encanta la forma que tienes de acompañar. Te doy la enhorabuena porque me parece excepcional. Muchas gracias, Diego. Gracias, Gonzalo. María Jesús ha programado un taller sobre la vergüenza en Las Palmas, ¿eh? Ah, pues ya le escribo ya. Que estoy con ella participando en el instituto, así que ya le escribo. A finales de noviembre visito Las Palmas para hacer un taller sobre la vergüenza, algo más amplio que una conferencia. Okay. ¿Tenerife no tienes previsto nada? En Tenerife ya hice un taller para Lola hace tiempo sobre la vergüenza. Claro, lo que pasa es que yo he vivido en Las Palmas muchos años y ahora estoy viviendo en Tenerife, o sea, ahí lo hacía con María Jesús y en la escuela y tal, y ahora pues estoy en Tenerife, o sea que siempre me parece que no estoy en el lugar en momento, pero bueno, en Las Palmas y Tenerife, en Las Palmas y Tenerife ahora se puede uno mover, ya no hay tanto problema. Pues en Tenerife sí que hice hace tiempo uno para Lola, que me pidió un taller monográfico sobre la vergüenza, en un ciclo de conferencias, no, ciclo de talleres, que era la hoguera de las emociones, y yo fui a hablar a propósito de la vergüenza y impartir un taller. Y ahora María Jesús me ha pedido lo mismo para Las Palmas de Gran Canaria para finales de noviembre. Ajá, muy bien. Vale, gracias. Perdón un momentito, Chimo, era para decirle una cosita a Carmen con respecto a tu recomendación hacia ella y que casualmente está en Tenerife, ¿verdad, Carmen? Sí, vivo en Tenerife.
Bien, es que yo estuvimos viviendo ahí unos años y conocimos del mundo del clown y con una sensibilidad terapéutica muy buena, un señor francés que se llama Didier Dantois, te lo pongo en el chat, que justo hace una semana mandó un enlace porque creo que trabaja, aparte de, está en el norte de la isla y también trabaja online. Y yo hice un par de talleres con él de clown y aúna lo terapéutico con el clown y ya es muy rico, por si te gusta. Mira, cuando fue el Congreso Internacional, creo que fue en el 2009, Sí. en Madrid, Sí. yo asistí y estuve haciendo unos cuantos talleres, pues sabes que te podías apuntar a talleres y tal, y luego a los ciclos de conferencia que había. Y hubo, no recuerdo cómo se llamaban, era una pareja de terapeutas que eran de Barcelona, eran dos hombres, hicieron una especie de, pues no sé cómo llamarlo. Allí cada uno teníamos un personaje, matábamos al de enfrente y hacíamos como una especie de obra de teatrillo, cada uno hacíamos tal. Y a mí eso me cuesta muchísimo, o sea, el aparecer como alguien que yo no soy, o sea, el figurar alguien que yo no soy, a mí me cuesta mucho. El simularlo, pero después, una vez que me integro, sí que soy capaz de hacerlo. Y fue sumamente curioso. O sea, cómo nos matábamos, cómo recuperábamos, cómo defendíamos unos a otros. Y eso es algo que sí que se me quedó muy grabado. Lo de los payasos, en principio, a mí el payaso no me gusta. O sea, es un personaje para mí un poco siniestro. Normalmente eso cuando salen en las películas o salen en los cumpleaños, incluso si los veo, no me llena, o sea, me da un poquillo de grima, incluso el tenerlo cerca. Entonces yo no sé si sería capaz yo de meterme en un taller donde estuviera todos los payasos al lado. Yo creo que sería para mí bastante agobiante, pero sí el salir de lo que es el salir de lo que yo tengo estipulado, o sea, cuál es es como si para no fallar o para no golpearme o para no tropezar con el resto o tal, o como fruto de todas las vivencias, yo tengo establecido cómo tiene que ser mi forma de hacer y de actuar. Entonces, desde el momento en que alguien saca un pie con alegría y vuelve a entrar y sin ningún tal, a mí eso es lo que me produce vértigo, ¿no? Y evidentemente el representar un personaje que yo no soy, como sería un payaso, me produce bastante vértigo. Pero bueno, por eso yo creo que ahí está el reto, ahí está el reto. El tema de... Yo durante muchos años hice teatro. Yo he sido actor amateur y hacer teatro también me vino muy bien. Me vino muy bien subir a las tablas, representar papeles diferentes, meterte en el personaje. Me ayudó mucho para combatir mi vergüenza de exposición al público, mi timidez. Entonces, o el payaso o el teatro tienen esa función, es decir, poder reírse de uno mismo. Sí, puede estar curioso. Bueno, pues Carmen, te comparto mi experiencia con el tema. Yo el año pasado tuve la suerte de hacer un taller con Alain Minuet, que es un clown francés, y te puedo decir que no hay un taller tan bonito como ese. Y tiene una delicadeza y una forma de hacerlo espectacular. Y me vino genial. Te pongo el nombre en el chat, por si lo quieres ver. Y sí, creo que me lo acaban de poner, ¿no? Este es otro. Este es otro. Ah, es otro. Y te digo, tiene una delicadeza y una forma de trabajar impresionante. Hizo un par de trabajos desde ahí, impresionante. A ver, chicas, chicos, la gente se está yendo ya porque hemos llegado a las 12:30 y creo que eso era de 10:30 a 12. Me he pasado media hora. Antes de despedirnos, ¿alguna observación más, alguna intervención de alguien más antes de despedirnos? Yo lo único, una cosa, ¿dónde lo vas a colgar la reunión para poderla ver de nuevo? Se la voy a enviar a Erika.
Hola, sí, yo, Erika, la que se ha presentado. Ahora si no en el chat les comento, les pongo la dirección. Aparecerá en YouTube, en el Facebook, toda la gente que lo empezó a ver, tanto va a estar en el Instagram, Facebook, anunciaremos que ya estará colgada la conferencia. ¿Te parece bien, Chimo? Sí, sí. ¿No? ¿Sí? Se lo pasaré también a Chimo para que lo tenga y entonces puedan ver las dos páginas a cualquiera que les venga bien y puedan tenerla ustedes ahí. También comentar que esperemos que salga nuestra formación de primer nivel de Gestalt en Granada y volver a tener a Chimo y volver a estarlo. Esta vez va a ser tratar de tenerla por online por la situación que hemos estado viviendo, pero que he visto que con tu sensibilidad, Chimo, no corta la pantalla la sensibilidad. Me he conmovido en muchos momentos y he visto mucha gente también muy tocada y me sentía tocada y resonada con todos. Y creo que para mí este es el contacto, esto es lo que toca, esto es lo humano. Y estamos aquí todos presentes en este sentimiento de sentirnos alguna vez avergonzados y también de asumir nuestra responsabilidad de que sin querer podemos también avergonzar en momentos, cómo poderlo reparar. Así que como siempre te agradezco, te abrazo con mucha fuerza, con mucha fuerza, me conmuevo otra vez siempre cuando esté contigo y con ustedes de fondo, de apoyo también. Muchas gracias por las caras bonitas que he visto, Patricia, Sara, Pilar, Alba, por las que están escondidas también ahí, que las aprecio y sé quiénes son, y las que no conozco, muchas gracias también por estar. Y ya no puedo hablar mucho más, como siempre, Chimo. A ver si podemos darnos un abrazo de verdad. Es verdad, pero ahora mismo lo estoy sintiendo, así que también me viene bien. Hay calorcito en mi corazón ahora, así que lo siento que es igual. Ok. ¿Alguien más o lo dejamos aquí? ¿Alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? Decir gracias. Oh, gracias. Sí. Gracias. Gracias a ambos. Gracias a ti. Gracias a todos por haber querido pasar un ratito del sábado con todos nosotros en lugar de con vuestra pareja, vuestra familia. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Chimo. Gracias, Erika. Un beso grande. Te escribo un rato. Chao, chao. Muy bien. Gracias.